Bueno chicos, pues vamos a empezar con lo que sería la primera clase de hoy. Antes de empezar, me gustaría comentaros un poco las cosas que os puse en el documento sobre cómo vamos a seguir trabajando estos días mientras estemos sin poder ir al instituto. Y bueno, pues ya lo que os dije, os voy a ir subiendo algunos vídeos con algunas correcciones de ejercicios, algunas explicaciones de lo que vayamos avanzando. Y os mandaré también deberes que vosotros tenéis que ir haciendo normal en vuestro cuaderno. Y la manera de comprobar yo que vais siguiendo las clases y vais avanzando con el ritmo normal de las clases es que cuando tengáis hechos los deberes, pues le hacéis una foto con el móvil o con la tablet o con lo que sea y lo adjuntáis a una tarea que voy a ir abriendo cada día en Edmodo, cada día que tengamos clase. O sea, la manera de trabajar va a ser que vamos a tener publicaciones en el muro del Edmodo, pues cada día que tuviésemos clase. En nuestro caso, excepto los lunes, que sabéis que tenemos clases martes, miércoles, jueves y viernes, pues cada uno de esos días. Esta semana no todos, porque jueves y viernes, como eran festivos, no eran días lectivos. Pues esta semana vamos a tener clases solo martes y miércoles. Y nada, pues a partir de ahí lo que os mande cada día, pues abrir una tarea para que antes de al día siguiente, al mediodía, me adjuntéis una foto con los deberes hechos. Y ya está, ¿vale? Y bueno, pues cualquier duda me vais comentando. Si necesitáis que haga algo en particular que no, que no haya subido anteriormente, porque en una clase a lo mejor no queda claro algo, pues me lo vais diciendo y lo vamos viendo. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con la clase de hoy. Aquí he puesto en la esquina superior izquierda de la pantalla lo que tenía pensado hacer hoy según la planificación que os mandé. Y entonces, según esta planificación, tenemos que corregir unos problemas que quedaron pendientes de sucesiones. Y ya era lo último que quedaba del tema de sucesiones, estábamos a punto de terminarlo. Es lo que deberíamos haber hecho el viernes junto con el resumen para haber hecho el examen el martes 17, pero bueno, como no va a poder ser, pues lo hacemos de esta manera. En el ejercicio 29, el problema 29, que era este que habla de la decoración de una calle, que se van poniendo plantas o unas macetas rodeadas de azulejos. Entonces, en el dibujo nos escribe cómo se pretenden colocar esas macetas rodeadas de azulejos. Nos dice que cuántos azulejos necesitaremos para colocar 25 plantas. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es fijarse que si colocásemos solo una planta, estaría rodeada por 6 azulejos hexagonales. Luego, ahí tenemos el primer término de la progresión. Si colocamos más, por ejemplo, al colocar 2 plantas, fijaos que tenemos 10 azulejos. O sea, añadimos este y este, 4 nuevos. Si pusiésemos una planta más, con 3 plantas, añadiremos 1, 2, 3 y 4 nuevos. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir que los términos de esta sucesión van a formar una progresión aritmética, porque vamos a tener un término inicial que va a ser el A sub 1 con 6 azulejos si hay una planta, y a partir de ahí vamos sumando 4. Según vayamos colocando más plantas, vamos a ir añadiendo 4 azulejos más para cada una. Por lo tanto, tenemos aquí el término general de lo que es una progresión aritmética. Como tenemos el primer término que es 6, sustituimos y obtenemos aquí el término general. Y es que A sub n va a ser 6 más n menos 1 por 4, que es la diferencia. Como lo que nos está pidiendo es cuántos azulejos necesitaremos para colocar 25 plantas, nos está pidiendo el término 25 de esa progresión. Por lo tanto, nos vamos a calcular a partir del término general el término 25, que va a ser igual a 6 más n-1, que en este caso será 24 por 4, que va a ser 6 más 96, como resultado 102. Luego entonces el término 25 de la progresión es 102, lo que significa que necesitaremos 102 azulejos para colocar 25 plantas en esa calle. Vale, pasamos al siguiente, el 34. El 34 nos habla de un grupo de amigos que ha decidido ahorrar dinero para un viaje. Entonces empiezan a ahorrar dinero el primer día de diciembre, el 1 de diciembre, en el que cada uno ingresa 50 céntimos. El segundo día ingresan 1 euro cada uno. El tercer día ingresan 1,50. Y así hasta que se acaba el mes, hasta el 31 de diciembre. Entonces en el apartado A nos pregunta, dice que cuánto ahorra
cada uno de los amigos. Entonces aquí fijaos que lo que van haciendo es que a la cantidad de dinero que van ahorrando le van añadiendo cada día 50 céntimos. Cada día ahorran 50 céntimos más que el día anterior. Y el primer día ahorran 0,50. Pues eso nos da datos suficientes como para saber que se trata de una progresión aritmética, puesto que cada día se suma una cantidad fija a lo que se ahorra. Tenemos el primer término, que es lo que ahorra el primer día de diciembre, que son 50 céntimos, y tenemos la diferencia de la progresión, que es los 50 céntimos que va incrementando la cantidad cada día. Por lo tanto, podemos calcular la expresión del término general de esa progresión aritmética, que es esta de aquí. A n va a ser A1, el primer término que es 0,50, más n-1 por la diferencia que es 0,50. Cuando ya tenemos esa expresión del término general, pues a partir de ahí ya podemos calcular el término que queramos de la progresión. Como lo que nos preguntan en el apartado A es que cuánto va a ahorrar cada uno, lo que queremos es la suma de todo lo que van ahorrando día tras día hasta que llega el día 31. Entonces, según la fórmula de la suma de los 31 primeros términos de esa progresión, tenemos que sumar el primero, que es 0,50, más lo que ahorra el último día del mes, que es el día 31, que lo hemos calculado aquí arriba, a 31, ¿veis? Que da 15,50, sería lo que ahorrase el último día, por el número de términos, que son 31, y dividido entre 2. Haciendo esa operación nos da 248, con lo que la suma de lo que va ahorrando día tras día, desde el primer día de diciembre hasta el último, serían 248 euros cada uno. Ya tenemos el apartado A resuelto. En el B nos dice que esa chica no pudo hacer su ingreso, no pudo hacer su depósito, su aportación, en el día 15 de diciembre. Dice, ¿cuánto debe entonces a la cuenta que han abierto para ahorrar? Pues deberá la cantidad correspondiente a lo que había que ingresar el día 15, es decir, a 15. Calculamos a 15 con la expresión del término general, que sería 0,50 más n-1, es decir, 14 por 0,50. Y eso nos da 7,50 euros, con lo que ya podemos decir que debe al depósito, a la cuenta, debe 7,5 euros, 7,50. En el apartado C nos pregunta que si en la cuenta de este chico, de Francis, hay 237 euros, ¿qué día no hizo su aportación? Porque hemos visto que cada uno debía tener al final de mes, si hubiesen hecho todas sus aportaciones, 248 euros. Sin embargo, este chico tiene 237. Luego lo primero que hacemos es calcular lo que ha dejado de ahorrar, que son 11 euros. 11 euros es lo que le falta por poner. Vamos a ver de qué día son esos 11 euros. Pues sabemos que un término, no sabemos de qué n, vale 11, y eso va a ser 0,50 más n-1 por la diferencia, que es 0,50, con lo que nuestra única incógnita ahí es el n, que nos va a decir el orden, el término de la progresión que nos falta. Luego 11 va a ser 0,50 más 0,50n menos 0,50. Esos 0,50 se simplifican porque uno suma y el otro resta, y nos queda que 11 es igual a 0,50n. Al pasar dividiendo el 0,50 nos queda 11 partido 0,50, que es 22. Luego, como n es 22, el término que falta de esa progresión, el término de la progresión que vale 11 euros, es el correspondiente al día 22. Luego, el día que no hizo su ingreso fue el 22 de diciembre. Y ya tendríamos terminado el problema 34. Nos vamos con el último problema de progresiones, que es seguramente el más difícil de los que hemos hecho, ¿vale? En este caso nos da como datos que es una progresión geométrica, nos lo dice el enunciado del problema, que tiene o que se puede calcular la suma de los infinitos términos. Esto es importante porque si se puede calcular la suma de los infinitos términos, significa que la razón de esa progresión geométrica es menor que 1, está entre -1 y 1. Nos dice que la suma de los infinitos términos es 2, que la diferencia entre el primer término y el segundo es de 2/9, es decir, que si a sub 1 le restamos a sub 2, obtenemos 2/9, y nos pide encontrar el primer término de la progresión y la razón de esa progresión. Pregunta que si hay solo una solución o hay más de una solución. Bueno, vamos a ir por partes. Primero, aquí os he escrito en estos 3 puntitos los 3 datos principales para el problema. Primero, que la suma de infinitos términos tiene la fórmula de que es a sub 1, el primer término, partido por 1 menos la razón. Y eso sabemos que es igual a 2, porque nos lo dice el enunciado. Entonces, de ahí podemos despejar que 1 menos r
va a ser igual a sub 1 partido por 2, ¿vale? Porque el 1 menos r lo pasaríamos multiplicando hacia el miembro de la derecha de esa igualdad y el 2 lo pasaríamos dividiendo. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque nos va a ser útil más adelante en la resolución del ejercicio. También nos vamos a la segunda línea. Tenemos que a1 menos a2 es igual a 2 novenos. Esto también lo hemos obtenido del enunciado del problema. Dice que la diferencia entre el primer término y el segundo es 2 novenos. Pues al restar a sub 1 a sub 2 se obtendrían 2 novenos. Y de ahí podemos despejar que el término a sub 2 es igual a sub 1 menos 2 novenos, ¿vale? Como si fuese una ecuación, el menos a sub 2 lo pasamos sumando y el 2 novenos restando. Esto también nos va a ser útil más adelante. Y por último tenemos que en cualquier progresión geométrica el cociente entre dos términos consecutivos es igual a la razón, es decir, que a sub 2 es igual al término anterior, que es a sub 1, por la razón. De aquí he hecho esta llave porque de esas dos últimas ecuaciones que hemos sacado podemos igualar, podemos hacer como una especie de igualación que hacíamos en los sistemas de ecuaciones. Puesto que a sub 2 es a sub 1 menos 2 novenos y a sub 2 es a sub 1 por r, podemos igualar que a sub 1 menos 2 novenos es igual a sub 1 por r. Trabajando sobre esta expresión, nos vamos a la línea de abajo, pasamos restando la sub 1 menos r y el 2 novenos lo pasamos sumando al otro miembro. Y de aquí en la fila de abajo lo que hago es sacar factor común a sub 1. Nos queda que a sub 1 por 1 menos r es igual a 2 novenos. ¿Y aquí qué es lo que vamos a hacer? Pues ese 1 menos r que habíamos despejado al principio, sabemos que 1 menos r equivale a sub 1 partido por 2, vamos a hacer esa sustitución. Entonces nos vamos a venir aquí y vamos a cambiar 1 menos r por a sub 1 partido por 2, con lo que nos queda a sub 1 por a sub 1 partido por 2 igual a 2 novenos. Seguimos resolviendo esa ecuación, como vemos en los pasos posteriores, llegando a que a sub 1 al cuadrado es igual a 4 novenos. Con lo cual tenemos dos opciones, cualquier ecuación de segundo grado. Al resolver tenemos la posibilidad de la solución positiva, la raíz cuadrada positiva de 4 novenos, que sería 2 tercios, o la negativa, que sería menos 2 tercios. Luego tenemos dos posibles valores para sub 1. Vamos a ver en cada uno de los casos cuál sería el valor de la razón. Para esto pues nos venimos otra vez a la fórmula de los infinitos términos. Como ya sabemos que a sub 1 en el primer caso es 2 tercios, de ahí despejamos r. Estoy aquí en esta línea. Resolviendo esa ecuación llegaríamos a que la razón valdría 2 tercios. Una posible solución es que el primer término fuese igual a 2 tercios y la razón también fuese 2 tercios. Si nos vamos por el camino de la solución negativa de la raíz cuadrada, que a sub 1 valiese menos 2 tercios, lo mismo, planteamos la misma ecuación con la fórmula de la suma de infinitos términos y de ahí llegamos a que la razón tendría que valer 4 tercios. O sea, que habría dos posibles soluciones. Lo que va a pasar es que una de ellas, en este caso la segunda, no va a poder ser, no es válida. ¿Por qué? Porque en este caso nos da como resultado que la razón es 4 tercios. Pero como sabemos que existen la suma de los infinitos términos de esa progresión geométrica y la suma de infinitos términos de una progresión geométrica solo existe cuando la razón está comprendida entre menos 1 y 1, esa razón no puede ser 4 tercios porque sería mayor que 1 y no existiría esa suma. Por lo tanto, nos quedamos solamente, como única solución, con el camino de arriba, es decir, con que el primer término valga 2 tercios y la razón valga también 2 tercios, ¿vale? Bueno, pues este sería la corrección del último problema del tema. Aquí os he apuntado un muy pequeño esquema de los puntos que tenemos en este tema, ¿vale? Tenemos, en el momento en el que haya que estudiar este tema, cuando vayamos a hacer el examen, que ya os digo que si esta situación no se alarga mucho, pues será en clase en el instituto, y si vemos que se alarga, pues trataremos de hacer alguna prueba también usando el Edmodo, abriendo una tarea a una hora determinada para que la tengáis disponible, pero bueno, eso ya os informaría en caso de tener que hacerla así. Y esos puntos son, el primero, el de sucesiones, el que hablamos en la descripción de lo que era una sucesión, cuando tratábamos de calcular los primeros términos de una sucesión, cuando nos daba el término general, también el de sucesiones recurrentes o recursivas, que es esto que os costó un poquito más, que eran estas sucesiones que para obtener cada uno de los términos había que hacer uso de los anteriores o de alguno de los anteriores, ¿vale? Entonces cada término tenía luego importancia en el cálculo de los posteriores. Y luego pues tenemos los casos de las progresiones aritméticas, con la fórmula del término general, con el concepto de lo que es una progresión aritmética, cómo se calcula cada término,
las fórmulas estas de las K y las J para que a partir de dos términos cualesquiera pudiésemos calcular la diferencia de la progresión, el cálculo de la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética, etc. ¿Vale? Lo mismo con las progresiones geométricas. En ambos casos os he hecho ya en la pizarra, me dio tiempo a haceros en clase, esos pequeños resúmenes con todas las fórmulas necesarias para resolver los ejercicios de estos tipos. Y por último, pues los problemas que hemos estado viendo los últimos días, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, un posible examen sobre este tema podría traer un ejercicio de sucesiones, pues a lo mejor describir o decir algo acerca de lo que es una sucesión, algo más teórico, o calcular los primeros términos de una sucesión cuando se nos da el término general, etcétera. También podría tener un ejercicio de sucesiones recurrentes, en el que tendríamos que calcular términos de una sucesión, utilizando pues, la expresión recursiva que nos dijese, o la ley de recurrencia que nos dijese el ejercicio. Ejercicios de cálculo con progresiones aritméticas, o ejercicios de cálculo con progresiones geométricas y algún problema también, ¿vale? Eso es lo que podría haber en un examen de este tema. Bueno, y con esto pues daríamos por terminado lo que es el tema 7. Os he puesto también para hoy, vuelvo aquí arriba para ver la tarea que tenemos para hoy, el ver el primer punto del tema nuevo. Ya os he subido al Edmodo los apuntes del tema nuevo, que va a ser el tema 8 en nuestro orden, y se llama funciones y gráficas, ¿vale? Pues este punto 1 tengo aquí abajo las páginas, el texto de las páginas, y voy a tratar de explicaros un poquito en qué es lo que consiste. Bueno, pues en este tema, como bien dice el título, vamos a estudiar las funciones, ¿vale? Para ello, en este caso el primer punto comienza poniendo un ejemplo. En esta gráfica que viene aquí al margen, lo que nos está comentando es un ejemplo de un helicóptero que se dedica a la extinción de incendios, ¿vale? Es un helicóptero que nos dice que sale de una base, va a por agua a un lago, entonces va volando hasta el lago, cuando encuentra el lago desciende, llena sus depósitos de agua, después vuelve otra vez a subir en altura para volver a volar, se acerca donde está el foco del incendio, baja un poco para acercarse al incendio y entonces suelta el agua para apagarlo y después vuelve a su base. Bien, pues en esa gráfica tenemos la relación que hay entre el paso del tiempo en este eje de la gráfica y el incremento o la variación que se va produciendo en la altura a la que vuela el helicóptero, que es lo que viene indicado en este eje de la gráfica, ¿vale? Pues aquí lo que podemos ver es que en cualquier momento podemos saber a qué altura estaba volando el helicóptero. Por ejemplo, si nos pidiese un problema, decir a qué altura se encontraba el helicóptero a los 15 minutos de salir de la base, pues nos podemos venir aquí, que es donde el tiempo transcurrido desde que sale de la base son 15 minutos, y al observar a qué altura se encuentra la gráfica, vemos que estaría a esta altura. Como hay 5 cuadraditos entre cada 100 metros, podemos deducir que cada cuadradito son 20 metros. Al quedarse a esta altura, podríamos decir que a los 15 minutos de salir de la base, el helicóptero se encontraría a 280 metros de altura, ¿vale? Es una manera de leer o una forma de leer una gráfica de una función. En este caso, bueno, pues eso también es un punto en un sistema de coordenadas cartesianas, como lo que vimos en el tema de sistemas. Ese punto tendría sus coordenadas x, que sería el 15, ya que este sería el eje x, el eje en el que está representado el tiempo, y la coordenada y sería 280, puesto que en el eje de las íes, que sería este, es donde viene representada la altitud del helicóptero. Este sería el punto 15, 280, ¿vale? O sea que cada uno de los puntos por los que hay un dibujo por los que pasa el trazo de esa gráfica sería un punto en un sistema de coordenadas. Aquí debajo nos habla de que dos variables, dos ejes, ¿vale? Se titula este apartado. Son las dos variables que va a tener cualquier función y los dos ejes que tienen las gráficas. El eje x, que ya hemos visto que es el eje horizontal, y el eje vertical, que es el eje, ¿vale? En una gráfica, en cualquier gráfica, vamos a decir
que la variable x se representa en el eje horizontal y la variable y en el eje vertical. En este caso también nos habla de la escala que utiliza. La escala es la separación que vamos a poner o lo que va a valer cada cuadradito en cada una de las direcciones. En este caso nos dice que en el eje horizontal cada cuadradito es 1 minuto, mientras que en el eje vertical, debido a las cantidades que hay que representar, cada cuadradito va a medir o va a ser equivalente a 20 metros, ¿vale? Otro concepto importante que viene aquí debajo es este, ¿vale? Lo leéis tranquilamente, pero básicamente nos viene a decir que la gráfica en el eje de las X va entre el 0 y el 27, ¿vale? Es lo que podemos deducir que dura todo el proceso. Es decir, el helicóptero sale de la base, va a coger agua, va al incendio a tirar el agua y luego vuelve a la base. Transcurren 27 minutos. Dice que a eso se le llama domain of definition. Ese es el dominio de definición de la función, ¿vale? Significa para qué valores existe la función. En este caso existe función o podemos mirar la altitud del helicóptero entre los minutos 0 y 27, puesto que después de ese tiempo no tenemos datos, puesto que ya no aparece en la gráfica. A lo que mide o al valor correspondiente en el eje de las IES, dice aquí que se le llama codomain, o también os digo que se le llama rango o range of the function, el rango de la función. En español también se le llama imagen de la función, que son los valores que puede tomar en el eje de las IES. En este caso, la altitud que toma el helicóptero, pues toma los valores comprendidos entre 0 metros de altura cuando está en la base y 320 metros, que fijaos aquí en la gráfica, es la mayor altitud que alcanza. Por lo tanto, su rango, su altura sería, o el codomain de esta función sería de 0 a 320, mientras que el dominio sería de 0 a 27. ¿Vale? Creo que eso pues os lo va a pedir o puede que os pida algo en los ejercicios que tenéis que hacer, esos ejercicios 1 y 2 que habla, sobre todo en el primero, sobre esa gráfica y sobre ese ejemplo. Bueno, pues leéis esto tranquilamente, lo leéis bien, y luego tenemos en la siguiente página, pues donde pasa más concretamente, olvidándose del ejemplo, en centrarse en definir algunos conceptos muy importantes sobre las gráficas, ¿vale? Las gráficas y las funciones. En este caso nos dice que una función es una relación entre dos variables. Este es el concepto más importante. O sea, una función expresa una relación. En este caso, en el ejemplo anterior nos habla de la relación que existe entre el tiempo que hace que el helicóptero salió de la base y la altitud a la que se encuentra, ¿vale? Dentro de esa función siempre va a haber dos variables que se relacionan y a cada una de ellas le corresponde un nombre, ¿vale? Una de ellas va a ser la variable independiente, que siempre va a ser la que se asocie con la letra X y la que va a estar en el eje horizontal de la gráfica, ¿vale? En este caso, en el ejemplo anterior, la variable independiente es el tiempo, ¿vale? Porque el tiempo transcurre de manera independiente. Mientras que la variable y, la que viene representada en el eje vertical, se le llama variable dependiente. Dependiente porque depende de lo que valga la X. En este caso, la altura a la que se encontraba el helicóptero depende del momento de tiempo en el que nos encontrásemos, ¿de acuerdo? En ese caso también nos dice que lo que se dice es que y es una función de x o que y se encuentra en función de x. Aquí debajo nos habla de que usamos funciones habitualmente para definir relaciones, para describir relaciones en física, en economía, en biología, en sociología, etc. Siempre también o simplemente cuando usamos relaciones matemáticas. Nos habla aquí de otros 3 ejemplos. Por ejemplo, la distancia recorrida por un objeto a través del tiempo. Pues imaginar un coche en el que salimos de viaje y hablamos de la distancia que lleva recorrida en el coche desde que salimos de una ciudad a otra para hacer un viaje. Pues entonces la distancia que llevamos recorrida depende del tiempo que llevemos de viaje. Pues ahí tendremos una función. La distancia depende del tiempo que llevamos de viaje. Cuanto más tiempo pase, más distancia vamos a llevar recorrida. En este caso, para representar gráficamente, la variable independiente sería el tiempo, y lo representaríamos en el eje de las X, mientras que la variable dependiente, la que depende del tiempo, es la distancia, que iría en el eje de las Y. Otro ejemplo es la temperatura del aire dependiendo de la altitud. Sabéis que si se sube en altitud, la temperatura va disminuyendo. Pues ahí tendríamos variable independiente,
la altitud y variable dependiente la temperatura, puesto que la temperatura es la que depende de la altitud a la que nos encontremos. O, poniendo un ejemplo sobre una relación matemática sin más, el área de un rectángulo. El área de un rectángulo depende de la medida de sus lados, ¿vale? Entonces, cuantos mayores sean la base y la altura de un rectángulo, mayor va a ser su área. Por lo tanto, el área es una función dependiendo de la medida de sus lados, es función de sus lados. En el punto 1.2 nos habla de la representación gráfica. Dice que en un diagrama cartesiano, en un sistema de coordenadas cartesianas, se representan las dos variables, ¿vale? La x, que se representa en el eje horizontal y que se le llama abscisa, o la y, que se representa en el eje vertical, ¿vale? Aquí en este caso tenemos el ejemplo el eje x y el eje y, como ya vimos en el tema de sistemas de ecuaciones para la representación gráfica, en el método de representación gráfica, y a eso se le llaman coordenadas, abscisa y ordenada, la x y la y, las coordenadas de un punto de una gráfica, ¿vale? Cada punto tiene sus propias coordenadas. Por último, habla de que el rango de los valores de x y de y se llaman dominio de definición y el rango o el codominio de la función. En español esta palabra sí que no se suele utilizar, codomain, sino que se le llama imagen o rango, ¿vale? En este caso, pues que también nos dice en el último punto que cada uno de los ejes de coordenadas de ese sistema de referencia tiene una escala, se puede representar una escala distinta, como hemos visto en el ejemplo anterior, puesto que depende de la variación que se produzca en los datos de una y otra variable. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo. Le pegáis una lectura despacio a la teoría que hemos visto de este punto 1 y a partir de ahí pues intentéis hacer los ejercicios 1, 2 y 3 que tratan sobre la lectura de gráficas, el saber interpretar gráficas, como lo que hemos estado hablando sobre el ejemplo primero, ¿de acuerdo? O sea, hay que observar las gráficas y de ellas saber obtener la información suficiente para responder a las preguntas que nos hagan, ¿de acuerdo? Pues cuando lo tengáis, vais a la aplicación del modo y me subís la tarea, porfa, ¿vale? Venga, pues eso es todo. Hasta